Ya estamos de vuelta con más temas aquí en la tarde fin de semana. Hace 2 años los británicos votaron por salir de la Unión Europea. 51,9% a favor de la separación y 48,1% en contra fue el resultado del plebiscito celebrado el 23 de junio del 2016. Reino Unido formó parte de este club de los países europeos desde 1973 y 2 años después de esta consulta está dividido. Los expertos coinciden en que vienen tiempos difíciles. Una encuesta publicada por el diario The Times reveló que 2/3 de los británicos creen que su gobierno está gestionando mal el abandono de la Unión Europea. La plataforma Surviving Brexit indica que la intolerancia ha aumentado después de la consulta y que los ataques xenófobos y racistas a ciudadanos europeos van en aumento. Reino Unido está caminando a la salida oficial del bloque prevista para el 29 de marzo del año 2019. Y es que hay crisis en el tramo final de las negociaciones del Brexit y en el gobierno de Theresa May. La primera ministra ha debido sortear rebeliones entre los diputados a favor de una salida dura de la Unión Europea y los pro-europeos por la dirección de las negociaciones en Bruselas. La economía británica evolucionó mejor que la zona euro desde 2011 hasta 2016. 6 meses después del referéndum, la suerte se invirtió. Bruselas espera que en la cumbre europea, el 28 y 29 de junio, May presente una solución al problema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda para tener controles fronterizos que dividirían la isla. A partir del 19 de marzo de 2019, los europeos que lleven 5 años viviendo en Reino Unido tendrán que abonar una tasa de 73 euros y demostrar que no disponen de antecedentes penales para optar a la condición de asentado. Los menores de 16 años pagarán una suma mucho menor. Saludamos a esta hora a Sara Carbonell, analista económica de CNC Markets, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Bienvenida a NTN24. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte desde España para Carlos y para todos sus telespectadores. Gracias. Algunos indican que es desastroso, vergonzoso o preocupante el balance tras estos 2 años después del plebiscito sobre el Brexit. ¿Usted cree que realmente se va a concretar el Brexit? Bueno, las negociaciones se están complicando un poco más quizá de lo que se pensaba al principio, ¿no? Ten en cuenta que el plazo se supone que es 29 de marzo de 2019. A finales de este mes, la semana que viene, hay una cumbre muy importante en Bruselas y está un poco enquistados ciertos temas, ¿no? Bruselas lo que piensa es que Londres quiere, como si dijéramos, hacerse un traje a medida. Tienen también un conflicto ahora con la frontera con el Ulster. Londres propone hacer una especie de unión aduanera temporal, es decir, hay diversos temas que ahora se están enquistando un poco, ¿no? Si al final esto continúa así, sí que puede, bueno, pues afectar de forma negativa a toda la Unión, ¿no? Que además estamos en un momento complicado desde el punto de vista económico y político, con el tema político en Alemania, en Italia, y esto puede, bueno, pues puede complicarlo un poco más. Lo que sí tengo que añadir es que por el momento, desde que fue aquel día importantísimo de junio de 2016 hasta ahora, desde un punto de vista estrictamente bursátil, de mercados financieros, de bolsa, tampoco ha afectado como se pensaba, ¿no? El tema del Brexit, es decir, el mercado tiene un poco descontado todas estas complicaciones y desde luego la Bolsa de Londres ha ido maravillosamente bien desde aquella votación famosa. Ahora, el mal tiempo económico en Reino Unido, ¿cuánto puede durar y cómo lo sentirán los británicos? ¿Aumentará, por ejemplo, el desempleo? ¿Cómo ve ese panorama? Hombre, pues desde luego puede ser muy complicado, ¿no? Porque de hecho ha salido una noticia, creo que fue ayer en el Sunday Times, que habla de, bueno, pues 3 posibles escenarios, ¿no? Está como el suave, el grave y el más grave, que es lo que ellos llaman Armageddon. Y según este periódico, estos 3 escenarios, este informe se le entregó a David Davis allí en Gran Bretaña, ¿no? El peor escenario, o el mediano, el grave, ya hablaba de que se podían quedar pues los hospitales sin medicinas en 2 semanas, de colapso en los supermercados con los bienes básicos. Entonces sí que es verdad que hay que llegar a un acuerdo y que toda esta negociación tenga su lógica, ¿no? La depreciación de la moneda le ha influido positivamente a muchas empresas británicas y por eso la bolsa británica sí que se ha revalorizado.
pero es verdad que pueden tener un riesgo, bueno, pues de inflación enorme. De hecho, la última reunión que hubo esta semana sobre subida de tipos de interés en Gran Bretaña, con el Banco Central Británico, no han tocado los tipos de interés, pero hay muchos economistas que creen que sí se deberían haber incrementado y desde luego sí que pueden tener bueno, pues un declive de la economía importante. Es difícil calibrar la pregunta que hacéis, ¿no?, de cuánto tiempo puede durar, porque eso depende de en qué condiciones se va a hacer la salida. Pero sí que es cierto que puede ser complicado y que desde luego yo creo que a ellos mismos son los primeros que les interesa hacerla muy bien y atando todo, ¿no?, y teniendo buena relación con Bruselas, porque al final ambos se necesitan. Sara, la renegociación de los tratados que tenía el Reino Unido, ¿cuánto podrían durar? Hombre, sí, porque además luego lo que está pasando, ¿no?, es que, claro, lógico, como en toda negociación, pues cada uno quiere su parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que Londres quiere mantener es seguir teniendo acceso a toda la información, por ejemplo, de la Europol, ¿no? Quiere seguir participando en todos los programas europeos de I+D, de investigación y desarrollo. Entonces, es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Bruselas, Europa, lo que dice es, bueno, es que esto es como un traje a medida, entonces vamos a consensuar. En ese sentido, todo lo que venía de atrás, efectivamente, como bien decís, pues hay que renegociarlo y un poco lo que comentaba antes, ¿no? Esto lo que tiene que hacerse es que todas las partes queden a gusto y que no sintamos o que no se sienta que una de las dos pues se está llevando mejor parte, ¿no? Porque realmente esto está siendo bastante complicado. Implica un poco un fracaso, ¿no?, de la Unión Europea. Es el primer país bueno, que se va a ir y en ese sentido hay que hacerlo todo pues, con pies de plomo. Fíjate, Japón exigió claridad sobre el impacto del Brexit en sus negocios con el Reino Unido. Para usted, ¿es conveniente que otros países tengan sus sedes allí en Gran Bretaña o les es más rentable reubicarlas, trasladarlas? Bueno, es que hay muchas compañías que sí que están o han dicho, ¿no?, o han amenazado o han comentado que podrían llegar a quitar su sede de ahí, ¿no? Pero realmente es que la respuesta, aunque parezca un poco que siempre digo lo mismo, pero es que va todo en la línea, ¿no? Va a depender mucho de esa negociación y de cuáles sean los términos, porque realmente si al final la salida es suave, pues no veo motivo, no tiene por qué esas empresas, esos países quitar sus sedes de ahí. Pero a lo mejor los términos, si no son como esperamos, si no son suaves y nos ponemos en el peor escenario, pues a lo mejor sí van a tener que trasladar sus sedes, ¿no?, a otros países de la Unión Europea. Entonces iremos viendo. Realmente, como podéis comprobar, lo que sigue habiendo es incertidumbre respecto a cómo va a ser esa salida. No tenemos todos los datos ni sabemos a ciencia cierta qué negociaciones faltan por hacer. Y lo que sí se puede decir es que, bueno, por el momento todo lo que ha pasado hasta ahora en todos estos 2 años no ha afectado demasiado pues a los mercados financieros. Es verdad que la libra se ha depreciado, pero como decía antes, realmente eso no le ha venido mal a Reino Unido y quizá los efectos más importantes o más grandes, por decirlo de alguna forma, los vamos a ver una vez que esté cerrada esa negociación. Ya hemos hablado de los impactos negativos, pero ¿qué aspectos positivos visibiliza para Reino Unido? Bueno, yo creo que luego, vamos a ver, es una buenísima pregunta, ¿no? Porque efectivamente desde un punto de vista bursátil, de lo que tú dices, ¿no? Yo ya lo he comentado, pues no solo no les ha ido mal, sino que si se ve el recorrido de la bolsa en el Reino Unido ha sido buenísimo desde que se hizo la votación, ¿no? Cuando ha habido malos momentos de bolsa no ha tenido nada que ver con esto, sino que ha sido momentos bueno, pues que han sido momentos globales, ¿no?, como puede ser la crisis arancelaria de Donald Trump, etcétera. Con lo cual yo creo que bueno, hay una parte de los británicos, esos británicos que están a favor del Brexit, que sí que le ven esas ventajas, porque al final bueno, pues ellos claro, tienen sus teorías, ¿no?, respecto bueno, pues a muchos factores, ¿no?, la inmigración, etcétera, y sí que es verdad que cabe esa posibilidad de que ellos, esos 3 escenarios de los que hablaba Sunday Times ayer, de suave, grave, Armageddon, realmente no ocurran, ellos lidien bien, porque al final también el Banco Central Británico es un banco que tiene mucho poder, que probablemente pueda intervenir en el mercado si la libra se deprecia demasiado, puede tocar los tipos de interés, que al final lo capeen bien y al final sean un país independiente, que es lo que siempre han querido, ¿no? Para el resto de Europa tampoco hay tantos puntos positivos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, dado que realmente bueno, es algo que ya tenemos descontado, que ya tenemos asumido y, como decía, realmente lo que demuestra es un fracaso en lo que es la Unión, ¿no? Entonces quizá veo que puede haber más sinergia positiva para el propio Reino Unido que para el resto de la Unión Europea.
Sara, por último, ¿qué desafíos vienen para la Unión Europea? Pues yo creo que tenemos que cuidar esa cohesión, tenemos que cuidar esos partidos políticos, como decía, ¿no? Estas tensiones políticas, cuando hablo de ellas me refiero a partidos políticos que están proliferando en Europa, que son muy populistas y que hablan mucho de salir, es decir, de copiar el Brexit, ¿no? Y de salir del euro. Y yo creo que tenemos uno de los grandes retos que tiene Europa es esa cohesión y esa unión, sobre todo además en materia de regulación, que tengamos regulaciones iguales en todos los países y que intentemos lograr esa cohesión que deberíamos tener para que la Unión Europea funcione. Quiero agradecer a Sara Carbonell, analista económica de CNC Markets, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Es un gusto. Gracias a vosotros.